Hola a todos, bienvenidos a Desde Cero TV. Antes de empezar, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Acompáñanos a conocer este acontecimiento tan importante e impactante de la historia que dejó sin duda una huella que nunca se podrá borrar. El asesinato sistemático de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en el genocidio más famoso de la historia y aún hoy pervive en la idiosincrasia del pueblo de Israel, cuyo mayor temor es que alguien pueda volver a intentar exterminarlos de la faz de la tierra. ¿Qué es el Holocausto? El Holocausto fue la culminación de una despiadada política estatal antisemita iniciada poco después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller de Alemania en 1933. Entre 1941 y 1945, los líderes nazis organizaron el traslado y asesinato de 6 millones de judíos en campos de exterminio como parte de un proyecto que trató de erradicarlos de Alemania y de todos los territorios sujetos al Tercer Reich. La palabra holocausto es la traducción del ritual hebreo Olá, el sacrificio y cremación completa de un animal que los antiguos israelitas realizaban a Yahvé. Esta expresión fue adoptada unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial, debido a que los nazis quemaban los cuerpos de las víctimas en hogueras al principio y crematorios industriales que funcionaban en pleno rendimiento al final de la guerra. Por su parte, los judíos se refieren al holocausto como la Shoah, literalmente la catástrofe. Desde que el partido nazi se hizo con el poder absoluto en Alemania, comenzó a legislar contra las comunidades judías del país. Reducidos según la ideología nazi a subhumanos, los judíos quedaron desprovistos de derechos civiles y políticos en 1935 por la ley de Nuremberg. A medida que el Tercer Reich se expandía, los judíos comenzaron a ser recluidos en guetos para facilitar su control. Allí se hacinaban en condiciones insalubres e inhumanas. El gueto de Varsovia, una ciudad donde los judíos representaban el 30% y tenían una densidad de 77.000 habitantes por kilómetro cuadrado en 1940. A medida que avanzaba la guerra, la cuestión judía se convirtió en un verdadero problema para el régimen nazi y para resolverlo se decidió llevar a cabo la solución final de la cuestión judía. La deportación en ferrocarril de miles de judíos desde los guetos o los campos de trabajo forzado y campos de exterminio como Auschwitz, donde si sobrevivían a un viaje inhumano eran aniquilados con gas venenosos y sus cadáveres incinerados en hornos crematorios industriales en el mismo complejo. Si te está gustando el contenido, no dudes en regalarnos un like y suscribirte. Conozcamos cuál fue la solución final. El debate sobre quién, cuándo y cómo se decidió poner en marcha la solución final todavía está abierto. A pesar de que no hay ningún informe u orden firmada por Adolf Hitler decretando el exterminio judío, sí parece imposible que un plan de esta envergadura no contara con su beneplácito o incluso su entusiasta participación. Pero sí puede atribuirse con seguridad a Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, ser el ideólogo del Holocausto. Reinhard Heydrich, uno de los dirigentes más siniestros de la SS, la poderosa organización paramilitar al servicio del partido nazi, organizó entre 1942 la Conferencia de Wannsee, donde una quincena de dirigentes nacionalsocialistas y del gobierno alemán planificaron con total frialdad el asesinato en masa de todos los judíos de Europa. En una misión a orillas del lago Wannsee, cerca de Berlín, Heydrich expuso a los presentes la necesidad de exterminar a todos los judíos de Europa y a las líneas maestras para llevar a cabo ese plan, que sería la utilización de cámaras de gas combinadas con fusilamientos masivos. Hablemos sobre los campos de exterminios. Heydrich falleció en junio de 1942. No pudo implementar su idea, cuya organización y arquitectura se debe a su más inmediato superior en el escalafón de la SS, Heinrich Himmler. Este nazi fanático acabó convirtiéndose en el máximo artífice del Holocausto, organizando una red de campos de exterminio y las infraestructuras para trasladar allí a millones de personas.
El Tercer Reich contaba con 7 campos de exterminio, cuya finalidad principal era el genocidio de la población judía, a diferencia de los campos de concentración, en los que a pesar de que también murieron decenas de miles de personas, la actividad principal era proveer de mano de obra esclava a la industria de guerra alemana. 6 de estos campos contaban con cámaras de gas y todo tipo de instalaciones para facilitar el asesinato sistemático de todos los prisioneros que cruzaban sus puertas. Una sexta parte de los 6 millones de víctimas del Holocausto murieron en Auschwitz, tal vez el más famoso de todos los campos de exterminio, y que constituía un verdadero complejo de la muerte formado por decenas de campos de concentración y exterminio, donde también fueron enviados 1.300.000 prisioneros, de los cuales murieron 1.100.000, el 90% judíos. Seguro te preguntarás, ¿por qué los judíos? Adolf Hitler defendía en Mein Kampf la idea de los judíos como una raza malvada que luchaba por la dominación mundial, pero el antisemitismo contaba ya mucho antes con un gran predicamento en toda Europa. Estas ideologías racistas estaban detrás de la persecución y la expulsión de los judíos de la península ibérica al final de la Edad Media, cuando las masacres judías eran aceptadas e incluso promovidas por el poder que asolaron en el norte y el este de Europa. Durante el siglo XIX, el colonialismo europeo revistió la ideología racista con un estudio científico, promulgando la supuesta superioridad del hombre europeo respecto a las razas inferiores africanas y asiáticas. El antisemitismo nazi dibujó a los judíos como una raza y no como un grupo religioso, una lógica que llevada a su extremo solo podía conducir a su aniquilación si querían preservar la esencia aria alemana. Como ya hemos mencionado, también los gitanos, homosexuales y personas con otras ideologías fueron condenadas a este horror. Esto de la pureza de la raza no solo fue utilizada contra los judíos en Alemania. Otros grupos étnicos, sociales y políticos también fueron perseguidos y exterminados. Discapacitados físicos e intelectuales y personas de ideologías comunistas. Las cifras de estos otros holocaustos varían. En enero de 1945, los soviéticos liberaron a Auschwitz, el campo de exterminio y concentración más grande. Los nazis habían forzado a la mayoría de los prisioneros de Auschwitz en las marchas de la muerte, y cuando los soldados soviéticos entraron al campo, encontraron vivos a solamente algunos miles de prisioneros hambrientos. Había abundante evidencia del exterminio masivo en Auschwitz. Los alemanes habían destrozado la mayoría de los depósitos en el campo, pero en los que quedaban, los soviéticos encontraron la presencia de las víctimas. Descubrieron, por ejemplo, cientos de miles de trajes de hombres, más de 8.000 vestidos de mujeres y más de 400.000 libras de cabello humano. Luego de esto, más campos fueron liberados, logrando así poner fin al infierno del Holocausto. Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este acontecimiento y no olvides dejarnos un like y suscribirte por si no lo has hecho.